En este tutorial veremos muy por encima las capacidades gráficas de matemática en dos dimensiones. Para dibujar funciones en dos dimensiones se utiliza el comando plot, y a plot le tenemos que facilitar dos datos fundamentalmente. Uno es la función que queremos dibujar y otra es el dominio donde la queremos dibujar. Vamos a dibujar estas dos funciones variando el dominio. Para ello tenemos que escribir plot, abrimos un corchete y escribimos nuestra función, el seno de x. Ponemos una coma y ahora tenemos que escribir el dominio de la siguiente manera. Escribimos la letra de la función x, una coma y el extremo inferior del dominio, menos 3, el extremo superior hasta 3, y esto nos dibuja una gráfica entre menos 3 y 3. La ejecutamos y aquí vemos nuestra gráfica. Esta gráfica, si pinchamos en ella, se puede modificar, se puede hacer más grande, más pequeña, y si pinchamos con el botón derecho sobre ella, pues la podemos guardar. Y aquí podemos ver que hay un montón de formatos en el que lo podemos guardar. Vamos a dibujar otra, como puede ser x al cuadrado menos 3x en los mismos ejes. Lo que podemos observar aquí es que esta unidad, esto mide 1, no es lo mismo que esta unidad que tenemos aquí. Matemática adapta los ejes para que las funciones le salgan bien. Y se pueden dibujar varias funciones. Para ello, en vez de escribir una única función aquí, en forma de lista podemos escribir varias funciones. Si escribimos las dos funciones, cerramos la lista, aquí tenemos nuestras dos primeras funciones y aquí tenemos el dominio. Lo dibujamos. Podemos variar el dominio y tendríamos otro dibujo. A cualquier dibujo en matemática se le pueden añadir un montón de opciones. Para ver todas las opciones que tiene el comando plot, tecleamos opción plot. Bueno, y vemos que tiene una cantidad inmensa. Se pueden hacer los gráficos prácticamente como queramos. Nosotros solo vamos a ver unos cuantos. Vamos a coger una función sencilla, como x al cuadrado. La vamos a dibujar entre menos 3 y 3. Bueno, y ahora vamos a variarle cosas a esta función. Lo primero que le podemos variar es el aspect ratio, que llama aquí. Vamos a ver qué hace esta característica. Si nosotros esto lo escribimos como 1, resulta que nuestro dibujo nos queda perfectamente cuadrado. Si no escribimos nada, por defecto, este rectángulo que sale aquí es un rectángulo áureo. Si nosotros ponemos aspect ratio, lo ponemos en 2, nos quedaría el doble de alto que de ancho. Y la opción más interesante, sin duda, es Automatic. Automatic lo que hace es que consigue que los ejes midan lo mismo. Aquí esto mide 1 y esto es exactamente el doble. Si, por ejemplo, lo dibujásemos entre menos 5 y 5, nos tendría que salir una función, un dibujo muy estrecho y muy alto. Aquí lo vemos. También podemos variar más cosas. Otro aspecto que le podemos variar es el rango. El rango es el eje Y, donde queremos que nos dibuje el eje Y. Con plot range podemos decirle que nos lo dibuje, por ejemplo, solo desde menos 2 hasta 5. Y nuestro dibujo ahora aparece, no puede aparecer desde menos 5 hasta 5 porque le hemos dicho que nos lo dibuje solo el eje Y desde menos 2 hasta 5. Y también, si queremos, pues podemos variarle, por ejemplo, el color. Con plot style podemos cambiarlo a color rojo. Escribimos color rojo o podemos ponerle color verde, escribiendo nombres de colores en inglés. Ahora vamos a ver cómo se pueden dibujar funciones definidas a trozos.
Hay dos maneras de hacerlo, una es utilizando el comando show y otra es utilizando esta función. Vamos a ver cómo se podría dibujar esta función que tenemos aquí. Para ello vamos a guardar en una variable a el dibujo. Vamos a dibujar el primer trozo de la función, x al cuadrado, y lo vamos a dibujar únicamente desde -2 hasta el 0. Aquí tenemos el dibujo. Vamos a dibujar la parte segunda y la vamos a llamar, por ejemplo, b. El dibujo del seno de x, que va a ir en este caso desde 0 hasta 2. Aquí los tenemos. Pues si queremos mostrar los dos juntos, utilizamos show. Y escribimos todos los objetos gráficos que queramos mostrar. Aquí el problema es que solo nos muestra uno, y para ello tenemos que modificarle con una opción. Queremos que nos lo muestre todo. Entonces, si ponemos plot range all, pues no le va a quedar más remedio que dibujar todo lo que tenga. Este es nuestro primer dibujo y este es nuestro segundo dibujo. Sin embargo, esto es no es una buena manera de trabajar con funciones definidas a trozos. La mejor manera es definir una función definida a trozos. Vamos a ver cómo se hace. La función la vamos a llamar f, escribimos x blanco y con la función piecewise hacemos lo siguiente. Abrimos una lista y escribimos x al cuadrado es la definición del primer trozo de la función. Ponemos una coma y ahora ponemos la condición que tiene que cumplir. Que -2 sea menor que x, menor o igual. Escribimos menor, igual a 0. Cerramos nuestro primer trozo. Ponemos una coma. Pasamos a nuestro segundo trozo. El seno de x y ahora le decimos dónde está definida. 0 tiene que ser menor que x y tiene que ser menor que 2. Y tenemos una función f perfectamente definida. En los trozos donde no la hemos definido se define automáticamente por 0. Podríamos modificar su valor en vez de 0 poniendo aquí un argumento, pero no merece la pena explicar. Si escribimos plot de la función f que acabamos de definir y la dibujamos entre -2 y 2, nos tiene que salir el mismo dibujo de antes. Aquí lo tenemos. Si lo pusiésemos entre -3 y 3, veremos que en los sitios donde no la hemos definido está definida como 0. Y ahora vamos a ver por último un comando que nos permite dibujar funciones implícitas. El comando es contourplot. Vamos a ver cómo se usa. Empezamos a escribir contourplot. Y tenemos que escribir la fórmula implícita de nuestro dibujo. 2x más y igual a 3. Y aquí tenemos que decir dónde queremos dibujarla. X va a ir desde -4 hasta 4 y la y va a ir también desde -4 hasta 4. Aquí tenemos el dibujo. Como vemos, solo nos hace el dibujo de la recta y no nos dibuja los ejes. Si queremos dibujar los ejes, lo tenemos que añadir como opción. Ponemos que los ejes, si ponemos true, quiere decir que sí se muestre. Ahora ya tenemos los ejes dibujados. Vamos a dibujar más funciones. Por ejemplo, una circunferencia. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Y aquí tenemos nuestra circunferencia. Pero aquí hay que tener cuidado porque estos dos rangos que tenemos aquí son iguales. Si hubiésemos escrito esto, el dibujo sería el que nos acaba de salir. Y esto no parece una circunferencia, parece una elipse. Para modificar esto, lo que tenemos que hacer es decir que los ejes sean iguales. Y eso se consigue con aspect ratio. Y habíamos visto que poniéndolo en automatic conseguíamos que los ejes fuesen iguales. Nos modifica el dibujo, la altura y la anchura.
Vamos a dibujar más cosas. Por ejemplo, ahora podemos dibujar una elipse, x al cuadrado más 3y al cuadrado igual a 1. Como lo tenemos en Aspect Ratio Automatic, pues nos sale el dibujo de una elipse. También podemos dibujar, por ejemplo, una curva elíptica, y al cuadrado igual a x al cubo menos x. Aquí tenemos el dibujo. Y podemos, en vez de hacer un dibujo solo, podemos hacer varios. Para ello tenemos que escribir aquí los dos dibujos. Por ejemplo, este que ya hemos hecho, y la recta igual a 3. Y tendríamos los dos dibujos en los mismos ejes.